Ya, estoy grabando. Entonces, voy a una celda, copio, normal. Recuerden que nosotros en clase vimos pegados especiales. Entonces yo selecciono dónde quiero pegar, selecciono, bueno, lo puedo ir haciendo uno a uno, pero no es la idea, ¿cierto? Hacerlo un poquito más rápido. Por lo tanto, selecciono simplemente la celda, puedo seleccionar muchas, da lo mismo si es el ancho, ¿cierto? Y entonces pego aquí pegado especial. ¿Se acuerdan de este menú que nosotros habíamos visto? En el cual teníamos pegar vínculos, transponer y un sinfín de otras cosas. Bueno, entre todo esto, nosotros podemos pegar aquí solamente el ancho de la columna, ¿cierto? Que nosotros lo vimos en clase. El ancho de la columna. Y entonces nos quedan exactamente todas, al poner aceptar, todas nos quedan del mismo ancho. ¿Ya? Hagámoslo de otra forma. Voy a copiar esta, por ejemplo, para que se note que todas quedan más chiquititas. ¿Ya? Entonces, pegado especial, ancho de columna, le doy a aceptar, y entonces todas quedan exactamente del mismo ancho que está ahí más chiquititos para que se note la diferencia. Bien, ¿está buena o no? ¿Quedó más o menos claro? Sí. Ya, correcto. Muy bien, muy bien. Diego me pregunta, ¿acaso se elimina el peor control? Sí, se elimina, lo dijimos a principio de semestre. Vamos a tener unos 7, 8 controles en total y eliminaremos el peor. ¿Ya? Profe, Dígame. vamos a ver todo el curso Excel. ¿No? Vamos a ver todo el curso Excel. No. Ah. Veremos también Word y PowerPoint, pero la mayor parte del curso sí es Excel. Ay, ahora sí. Profe, Dígame. ¿te puedo pedir un favor? Sé que sería mucho, pero yo que quiero mandar el archivo, aunque me ponga un 4. El archivo. Pero, Sí, ok. pero el número 2 no es este. ¿Cómo? Quiero mandar el 2 fue el control 2. El control 4. Eso me quiere decir usted. El control 4, sí, el control 4. Ya. Ok. Mándelo, pero le voy a bajar mucho. ¿Estamos de Ya acuerdo? da lo mismo, profe, sí, da Correcto. lo mismo. Ahí está. Ya sí, ahora lo subo. Ya. Muy bien. Esto entonces está listo. Vamos entonces a hablar un poquitito acerca de la prueba. La prueba, Jason, después de clase, te quedas solito y conversamos de ese tema, ¿vale? La prueba, ya, esto es la materia que nos falta de pasar para la prueba, que es la función sí, ¿vale? La función sí. ¿Y qué es lo que entra en la prueba? Entra desde lo que vimos el día 1 hasta lo que veremos hoy día, que es la función sí. ¿Ya? Todo eso es lo que entra en Profe, ahí lo nuestra... mandé, gracias. Ya, muy bien. ¿Ya? Entonces entra absolutamente todo eso. Desde el día 1 que empezamos a ver suma, resta, desde que vimos referencia, los tipos de referencia que existen, todo eso, ¿cierto? Pasando por los comparadores, formatos condicionales, las celdas, ¿cierto? Los bordes, la alineación de texto. Hay muchas cosas que también hemos visto y que no hemos evaluado. Todo eso entra, ¿cierto? Hasta la función sí. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros veremos ahora. La función sí. Ojo, aquí necesito que estén atentos, por favor.
¿ya? Porque no es tan fácil la función sí, ¿ya? Entonces, para eso necesito que estén atentos, ¿ya? Sí, Krishna, dejaré ejercicios, ¿ya? Dejaré ejercicio después de pasar y también le subiré este mismo archivo, obviamente. ¿Ya? Ejercicio, Profe, ejercicio de la función sí, porque al final eso es lo que nos falta. Dígame. ¿y cuánto va a durar la prueba? ¿2 horas? Va a depender de lo que, de qué tan larga sería. Obviamente entra más materia con control, por lo tanto es más larga que con control, ¿cierto? Pero también se debe ajustar a las horas que nosotros tenemos. Entonces, lo máximo que puede durar son 2 horas, po. Y ahora sí, profe. Muy bien. ¿Ya? Entonces, pero va a depender de qué tanta materia tenga. Es decir, podría durar una, a eso me refiero, ¿cierto? Va a depender de qué tan larga sea la realización de la prueba. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a ver la función sí. Tenemos entonces, es igual sí, prueba lógica. ¿Qué es una prueba lógica? Una prueba lógica, nosotros lo hemos visto, es cualquier comparador o función que nos dé como resultado falso o verdadero. ¿Ya? Falso o verdadero. Eso es una prueba lógica. Después de la prueba lógica, ¿cierto? Que la respuesta puede ser falso o verdadero. Por ejemplo, 8 es igual a 9, ¿cierto? ¿No se Profe, ve? ¿No se disculpe, ve? no se ve la pantalla. Eso me estaban diciendo. ¿Ahí se ve mejor o no? En efecto, ahí sí se ve. Sí, ahí sí. Ahí sí, Ya, profe. de nuevo entonces. La función sí es igual sí, prueba lógica. Muy bien, va una prueba lógica. Recordemos que es una prueba lógica, que tiene como resultado o verdadero o falso. ¿Ya? Tiene como resultado o verdadero o falso. Es decir, todas las comparaciones que nosotros vimos, también todas las funciones lógicas y o, todo eso ya nosotros lo sabemos. Por lo tanto, cualquiera de ellas podría estar aquí dentro en la prueba lógica. Ahora, cuando el valor, cuando es verdadero, entonces lo separo por punto y coma. Aquí debo poner una opción cuando eso sea verdadero. Aquí en la función sí me otorga una gama de posibilidades. Yo podría poner un mensaje, yo podría hacer una operación, podría calcular cosas, podría asignar valores, podría hacer muchas cosas cuando la respuesta de la prueba lógica sea verdadera. Punto y coma, hacer otras cosas distintas cuando el resultado de la prueba lógica sea falso. ¿Ya? Eso es principalmente la prueba lógica. Hoy día solamente veremos la función sí. Por lo tanto, vamos a dedicar toda la hora que nos queda a ver la función sí y a ver ejemplos también para que la podamos comprender y ustedes puedan ir preguntando o consultando cualquier cosa que no les quede clara. Bien, entonces vamos para allá. Hagamos un primer ejemplo, un primer acercamiento. Voy a hacer lo siguiente, espérenme un segundo. Voy a hacer pegado especial, ya. Entonces, ahí para que se vea un poco mejor. Pensemos en lo siguiente. Pensemos en este caso que yo lo que necesito cumplir es esto, que si el producto tiene la categoría inferior y también su calidad es baja, entonces le vamos a hacer un descuento del 25% del precio. Ahora, si no se cumplen esas condiciones, no le vamos a hacer ningún descuento. El descuento es 0, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros aquí tenemos que hacer una función sí, que pueda cumplir esto que me están pidiendo. Imagínense que esto es una empresa, ¿se entiende, no? Una empresa que vende estos determinados productos. Cada producto tiene categoría, tiene calidad y tiene un precio. Y de acuerdo a ese precio, yo debería ser capaz entonces de poner
acá con una fórmula, con una sola, si cumplen las condiciones, el precio final. Es decir, si tuviese inferior y la calidad baja, el precio final debería incluir un 25% de descuento. Veamos cómo sería. Podríamos poner es igual si, abre paréntesis, y aquí viene la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Recordemos que aquí necesito dos condiciones. Es que la categoría es inferior y que la calidad es baja. Por lo tanto, ¿qué prueba lógica yo debería utilizar, chiquillo? Bien, Valentina, la función i, ¿cierto? Entonces, como son dos condiciones, yo utilizo la función lógica i. Entonces pregunto, C5, en este caso voy a dejar absoluto el C para que no tenga problema, ¿ya? Pregunto si C5 es igual a inferior, pues esa es la primera pregunta. Cuando yo igualo a cualquier valor alfanumérico, que no sea número solamente, sino que contenga letras, símbolos, cualquier cosa, yo siempre lo debo poner entre comillas, inferior. Siempre lo debo poner entre comillas, ojo con eso. ¿Ya? Punto y coma. ¿Cuál es la segunda condición? Porque la primera es que la categoría sea inferior, es que la calidad sea baja, ¿cierto? También lo voy a poner aquí con semirrelativa. Y lo mismo, ¿cierto? Que la calidad sea baja. Ya terminé entonces mi prueba lógica. ¿Qué pasa si esto es verdadero? ¿Qué sucede si esto es verdadero? Si esto es cierto, ¿qué debería yo hacer? Punto y coma. Ahora voy al valor cuando es verdadero, ¿cierto? Profe, ¿Qué hay de- que poner entre comillas, ¿sí? No lo entiendo. Hay que poner entre comillas, ¿sí después o no? No, no. ¿Qué deberíamos hacer si este valor es verdadero? Si esta condición se cumple, en otras palabras. Ponerle el 25% de descuento. Ya, ¿y cómo lo haríamos? Podríamos multiplicar el precio, ¿cierto? Entonces ponemos el precio Es 5. por Es 5. 0,75. ¿Estamos todos de acuerdo? Profe, ¿por qué 0,75? ¿Por qué? Porque yo le estoy haciendo un 25% de descuento, ¿cierto? Por Ah, ya, el eso, 75, sí, ya. un 25% de descuento. Em, bueno, eso es matemática, no es de nosotros. Pero Sí, me cacho. voy a dar el trabajo de explicarlo aquí, ¿ya? Imagínate tú que tienes, por ejemplo, X. X, en este caso, por ejemplo, el precio sería X. Cualquiera que sea el precio, ¿cierto? X menos X por 0,25, ¿cierto? Al final tú al X le estás restando el 25% de descuento. ¿Estamos de acuerdo? Precio menos el precio, ¿cierto? Voy a dejar con P para que se entienda que es precio menos precio por 0,25. Pues eso al final es lo que nosotros estamos haciendo. Si tú multiplicaras eso de ahí, te da precio menos 0,25 por P. Es decir, en otras palabras, un P, para que se entienda, ¿cierto? Un P menos 0,25 P. Y si tú restaras eso, te da 0,75 P. Sí, ahora caché, profe, gracias. Muy bien, ¿ya? Como álgebra. Entonces, esa es la razón por la cual acá yo puse por 0,75P, es decir, 0,75 por el precio, ¿cierto? Ahí está. Muy bien. Entonces, si esto es cierto, yo voy a hacer un 75 o un 25 de descuento, ¿cierto? Punto y coma. ¿Qué pasa si es falso? Es lo que debo poner después del otro punto y coma. ¿Qué pasa si es falso?
¿Qué pasa si no se cumplen esas condiciones? Bueno, el precio es tal cual. Entonces le pongo E5. El precio no lo cambio, ¿cierto? Consultas aquí. Algo que no se haya entendido, por favor. Ahora es el momento. Profe, yo no entendí la última parte. ¿Por qué le vuelve a poner E5? Ya, porque estas son dos posibles resultados. Esto de aquí, el valor cuando es verdadero, es decir, cuando se cumplen estas condiciones, la celda F5 va a tomar este valor, lo que yo tengo subrayado. ¿Ya? La celda F5 va a tomar ese valor, es decir, el precio por 75. Si es que la respuesta fuera falsa, la columna F5 va a tomar este otro valor. Ya, Es profe, decir, gracias. o va a tomar este primero si es que es verdadero, o va a tomar este otro valor si es que es falso. ¿Ya? Entonces, es por eso que lo vuelvo a poner acá, porque si es falso, yo quiero que ponga el mismo precio. De hecho, esto es lo que sucede en el primer ejemplo, ¿cierto? Como es falso, porque la categoría es inferior, sí, pero como la calidad no es baja, entonces la respuesta es falso, porque se deben cumplir ambas. Como la respuesta es falsa, ¿cierto? Yo voy a hacer esto. La celda va a asumir el valor de E5. ¿Ya? Esa es la respuesta que va a asumir la celda. Bueno, y ahí tengo mi fórmula y me sirve para todo. Fíjense aquí, por ejemplo, es inferior y baja, entonces hace el descuento respectivo. Si no cumple las dos condiciones, entonces no hace ningún descuento. Voy a poner 1000 para que se note bien la diferencia y aquí baja. ¿Ya? Ahí entonces está el descuento. ¿Ya? Ojo que cuando yo pongo es igual, perdón acá, es igual y entre comillas inferior, significa que la celda debe contener exactamente esto que yo estoy poniendo. Ahora, no implica que sea todo con mayúscula, por ejemplo, inferior lo va a tomar exactamente igual. ¿Ya? Si pongo todo con minúscula, baja, lo va a tomar igual. ¿Ya? Eso no interesa. Pero ojo, si yo pusiera baja y le pusiera 2 espacios, por ejemplo, ya no lo tomaría. Por lo tanto, tiene que ser exactamente lo mismo que está entre comillas, claro, no importando si es mayúscula o minúscula, pero exactamente lo mismo que se encuentra entre las comillas. Como aquí entre comillas no está, no hay ningún espacio, por eso me dice no, no es igual. ¿Ya? Hay que tener ojo con eso. Si le quito los dos espacios que le había puesto, lo toma nuevamente, ¿cierto? Y hace el descuento respectivo del 25%. Bien. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Acá. Voy a borrar todo esto y lo vamos a hacer de nuevo. Imaginemos lo siguiente. Tenemos entonces estas horas. ¿Ya? Si la persona trabajara más de 100 horas, se le va a pagar 20 euros la hora. Si no, se le debe pagar solamente a 10 euros la hora. Para eso, como yo quiero que aquí aparezca en el precio por hora, ¿cierto? Yo quiero que aparezca aquí en el precio por hora, tengo que preguntar. Para esas preguntas hago la función sí, ¿cierto? Al final es como una pregunta que yo le hago a Excel. Y si la respuesta es verdadero o falso, asume o toma determinados valores o incluso multiplicaciones, ¿ya? Esta es un poquitito más simple o más cortita que la anterior que acabamos de ver. Yo podría preguntar entonces si trabaja más de 100 horas, entonces pregunto si las horas del mes es mayor a 100.
ahí está mi prueba lógica, es una prueba lógica mucho más cortita, ¿cierto? Es un comparador más que una función. Entonces hago punto y coma. Ahora debo poner el valor cuando sea verdadero. ¿Qué pasa si esto es verdadero? ¿Qué pasa si esto es mayor a 100? Entonces, ¿cuál va a ser el valor que va a asumir E9? A eso me refiero. El valor que va a asumir E9 va a ser 20. Yo creo que están todos de acuerdo conmigo, ¿cierto? ¿Y qué pasa si es falso? E9 va a asumir el valor de 10. Fíjense que esta función sí era mucho más cortita que la anterior, pero para poder hacerla es necesario que comprendamos cómo se realiza. ¿Ya? Es necesario que comprendamos. Por lo tanto, C9 mayor que 100, si es cierto, en la celda va a aparecer un 20. Si es falso, en la celda va a aparecer un 10. Pregunta si algo no se entiende, por favor. Parece que no. Parece que estamos Profe, bien. una consulta. Dígame. ¿El C9 no se tendría que poner con el signo peso para que quedara enganchado en el C? Ningún problema. Tiene toda la razón del mundo. Como yo lo esperaba copiar solo hacia abajo y no hacia el lado, no habría diferencia. Pero tienes toda la razón del mundo. ¿Ya? Ok, profe. Gracias. Ahí pusimos el signo peso. Ahora, esto es dinero. Ojo con eso. Esto es dinero. ¿Qué significa que es dinero? Que yo debo ponerlo en euros. Y al final eso es lo que me estaban pidiendo, ¿cierto? Eran 20 euros o 10 euros dependiendo de la cantidad de horas. En este caso son 10 euros, ¿cierto? Podría cambiar yo la cantidad de horas y también debería cambiar acá a 20 euros la hora. ¿Ya? Va a depender entonces de la cantidad de horas que yo tenga al mes, ¿cierto? Lo voy a cambiar aquí a más de 100. Esto también debería ir cambiando. ¿Ya? Lo copio hacia abajo y no habría ningún problema, ¿cierto? Ahora dice, si es de la categoría A, al precio se le va a sumar 5 euros. Si es de la categoría A, al precio por hora, ¿cierto? Se le va a sumar 5 euros. Por lo tanto, como es una condición, también debo utilizar mi función si. Tiene una condición y de acuerdo a esa condición existe una suma. ¿Ya? Fíjense lo que vamos a hacer. Entonces yo voy a preguntar si la categoría, es decir, D9, es igual a A. Pero el A no puede ir ahí, sino que siempre entre comillas. Recuérdenlo ustedes, ¿ya? Esta es la condición, ¿cierto? Esa es la condición. Ahora, ¿qué pasa si esto es verdadero? Es 9 más 5. Correcto, entonces le sumamos que 9 más 5, tal cual lo que ha dicho su compañero, ¿cierto? ¿Y qué pasa si no es, ¿cierto? Si no es igual a, es lo que debo poner Es después del punto y coma, no le sumo nada, ¿cierto? Sino que va a tener solamente el valor que tenga ahí. Y termino entonces con paréntesis. Esa es otra función sí. Fíjense que la diferencia de las anteriores, de todas las funciones anteriores, es que nosotros habíamos puesto valores o habíamos puesto cosas, pero fíjense que aquí yo estoy haciendo ya una suma. Antes había hecho una multiplicación, ¿cierto? Yo puedo, dentro de las funciones, hacer muchas cosas. ¿Ya? Sofía me pregunta, ¿por qué razón es más 5? Bueno, porque la instrucción me lo dice. Dice, si es de la categoría A, al precio por hora se le debe sumar 5 euros. ¿Ya? Entonces, como es de la categoría A, por eso estoy preguntando, si D9, que es la categoría, ¿cierto? Pregunto, ¿acaso es igual a A? Si es cierto, si el resultado es verdadero, ¿cierto? Se va a realizar esto que yo tengo aquí marcado. Es decir, al valor por hora le voy a sumar 5, porque tengo que sumarle 5 euros. ¿Ya? Si es falso, no le sumo nada. Por lo tanto, tiene exactamente el mismo precio hora que antes.
¿Ya? Espero que haya quedado contestado, Sofía. Y entonces presiono Enter, ¿cierto? Esto también es euro, lo pongo exactamente igual. Y hacia abajo. Si yo quisiera quitarle los decimales, no habría ningún problema, ¿ya? Le quito los decimales y queda tal cual, ¿ya? Entonces, al cambiar los datos, fíjense, aquí voy a cambiar la hora, voy a cambiar las categorías, ¿cierto? La hora no me aparece. También los datos van cambiando, ¿ya? Esa es la gracia de esto, ¿ya? Es que quede de forma automática nuestra tabla. Después nos dice, ojo, el sueldo no puede ser superior a 1.500 euros. No puede ser superior a 1.500 euros. Ese es el máximo de dinero que nosotros vamos a pagar, ¿ya? Entonces, para eso tenemos que calcular nuestros sueldos, ¿ya? Aquí no tenemos, obviamente, cómo se calculan los sueldos, es la cantidad de horas que se trabaja por el precio por hora, ¿cierto? Ese es mi sueldo, ¿ya? Pero fíjense que hay algunos sueldos, por ejemplo, los dos primeros, que sobrepasan ampliamente. Voy a copiar esto. Espérenme un segundo. Ahí. Espérense. Que sobrepasan ampliamente los 1.500 euros. Y aquí me están diciendo, el sueldo no puede ser superior a 1.500. Entonces aquí le voy a poner sueldo corregido. Corregido. ¿Ya? ¿Cuál es el sueldo corregido? No sería hora mes por precio hora 1. No, porque cuando es de la categoría A, al precio por hora, Sofía, se le suman 5, lo que tú estabas preguntando delante, ¿cierto? Entonces ya no me pagan 20, sino que me pagan 25 la hora. Es decir, 20 más 5. Entonces por eso lo estoy multiplicando por este valor. ¿Ya? ¿Cierto? Porque, como decía ahí, al precio por hora se le suman 5 más, 5 euros más. Depende de la categoría. Ya. Entonces, aquí vamos a tener el sueldo corregido. Entonces, nosotros podemos preguntar y decir, si este sueldo, ¿cierto? ¿Qué pasa si es superior a 1.500? Bueno, eso es con sí. Disculpen. Ahí. ¿Qué pasa si es mayor a 1.500? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Se mantiene igual. No. Se mantiene en 1.500 máximo, ¿cierto? Porque ese es el máximo. ¿Y qué pasa si Queda en no? 1500. Es G9. ¿Y qué pasa si no? ¿Qué pasa si Es no es G9. Ahí se mantiene. G9, Claro, se correcto? mantendría. G9. Es decir, es exactamente el mismo sueldo. En este caso, vamos a verlo hacia abajo, ¿cierto? Aquí horas mes, 0 horas, pero le voy a poner, por ejemplo, 10 horas para que sea, ¿cierto? Se mantiene el sueldo, ¿cierto? Solamente donde tiene mayor cantidad de dinero, no se puede pagar esa cantidad, como esta es las reglas, lo que me dijo el ejercicio, ¿cierto? No puede ser superior a 1.500, entonces, obviamente, yo tengo que ajustarlo a 1.500 euros. ¿Ya? Y ahí está entonces todo esto ajustado. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? El tema fundamental, como ustedes pueden apreciar, es que, ¿qué pasa si el día de mañana me dicen el precio de la hora subió a no sé cuánto? O el sueldo no puede ser superior a 1.600. Bueno, yo tendría que entrar acá a corregir dentro de la fórmula. Entonces, por eso siempre es mejor hacerlo, ¿cierto? Con vínculos, hacerlos con referencia a la fórmula y no dejarlos con números. ¿Ya? Hagamos exactamente lo mismo, pero con vínculos. Estoy acá al lado. ¿Ya? Espérenme, ahí. Aquí tengo exactamente lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, si trabaja más de, allá había 100 horas, ¿cierto? Es un ejemplo.
Si trabaja más de 100 horas, se le paga, ¿cuánto era? A 10 euros la hora. Y si no, se le paga 5. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero fíjense que aquí yo lo voy a intentar hacer con referencias. ¿Para qué? Para que esto que se encuentra acá arriba, para mí me sirva como una plataforma de manejo, de administración de mi base de datos. Y yo podría actualizar cualquier valor, cualquier precio, cualquier cosa de manera mucho más rápida y fácil. ¿Ya? Veamos. Exactamente lo mismo que antes. Si trabaja más de 100 horas, entonces pregunto si estas horas son mayor que, entonces ahora no pongo 100, sino que lo pongo con una referencia. Obviamente esa referencia debería ser una referencia absoluta. ¿Qué pasa si es mayor? Entonces se le va a pagar 10 euros, pero ya no voy a anotar 10, sino que lo voy a hacer con una referencia a esta celda. Obviamente absoluto. ¿Y qué pasa si no? Va a ser 5, entonces hago una referencia a esta otra celda. ¿Se dan cuenta la importancia de hacerlo de esta forma? ¿Por qué razón? El resultado es el mismo, estamos claros, ¿cierto? Yo podría no haber puesto C4, sino que haber puesto 100, o haber puesto 10, discúlpenme, o en C5 haber puesto 5, da lo mismo, ¿cierto? Pero ¿cuál es la gracia de esto? Fíjense, cuando yo tiro esto hacia abajo, ¿ya? Y ahí entonces tengo mis horas. Yo digo, no, ahora no se va a pagar 10 euros la hora, ahora el sueldo aumentó. ¿Se entiende? El sueldo aumentó por ABC razón, porque por cualquier motivo existe una ley, ahora el 10%, no sé, lo que sea. Entonces digo, ahora el que no trabaja de 100 horas le voy a pagar 18 euros. Y si no, le voy a pagar 8 euros la hora. Entonces fíjense cómo al actualizar estas celdas, se puede actualizar todo inmediatamente acá abajo. Si una persona gana o trabaja 150 horas, su precio por hora es 18. Si trabaja menos, es 8. Por lo tanto, no tengo que echar mano a las fórmulas. Las fórmulas van a quedar así para siempre. Sino que yo al utilizar dentro de la función sí, utilizando referencias, yo tengo acá un comando. Y aquí yo podría actualizar cualquier valor que pudiese yo tener. A futuro, cualquier valor podría cambiarse, podría actualizar, ¿cierto? Podría ser distinto. Entonces es mucho mejor realizarlo con referencias de esta manera o de esta forma. ¿Ya? El precio por hora lo mismo, ¿cierto? Si es de la categoría A, le sumamos 5, lo mismo que antes. Entonces ponemos, si esta categoría es igual, entonces nosotros podríamos poner A, pero a lo mejor yo le pongo igual a esa celda, porque a lo mejor el día de mañana no le sumo 5 a los de la categoría A, le sumo 5 a otras categorías o a otras cosas, ¿se entiende? Punto y coma. Cuando es verdadero, ¿qué es lo que voy a hacer? A este precio le voy a sumar 5. 5 o le voy a sumar lo que contenga esta celda. Y si no, va a ser solamente este precio por hora. ¿Ya? Es exactamente lo mismo que yo estaba haciendo antes, pero ahora no lo estoy haciendo con números directamente, sino que, ¿qué es lo que estoy haciendo? Con referencias. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando esto cambie, yo digo, no, ahora no le voy a sumar 5, le voy a sumar 7. Automáticamente cambien toda la base de datos que yo tenga, ¿cierto? Ahora no le suma los B, ahora lo A, le suma los B. No tengo para qué cambiar nada en las fórmulas, sino que simplemente cambio estos datos y entonces automáticamente también cambian aquí los datos. Consulta hasta aquí, niños. Algo que no se ha entendido de las fórmulas de cualquier cosa que estemos hablando.
Parece que no, parece que estamos bastante claros. Claro que tenemos hartos menos participantes. Hemos bajado el rating. Muy bien. Tenemos entonces también un sueldo. Y el sueldo lo multiplicamos por el precio por hora. Aquí no hay mucho análisis, ¿cierto? Es tal cual. Pero acá, no, en el sueldo 2, el sueldo no podía superar a los 1.500 euros. Entonces hago nuevamente un sí y pregunto si este sueldo es mayor a 1.500. Punto y coma. ¿Qué pasa si es mayor? Ah, perdona. No, antes habíamos puesto eso, igual mayor a 1.500. Pero ahora voy a poner mayor o igual a lo que contenga esta celda. Para que el día de mañana, a lo mejor el máximo podría aumentar, podría disminuir, no sé, ¿cierto? Dejo abierto para que las personas pudiesen cambiarlo. ¿Y qué pasa si es mayor a 1.500? ¿Qué debería poner yo aquí? La misma referencia. La C2. misma referencia, muy bien, muy bien. ¿Quién me está hablando ahí? Yo. Matías. Yo es Matías, ya, muy bien. Bien, Matías. La misma referencia y Ajá. absoluta. ¿Cierto? Absoluta. ¿Y qué pasa si es falso? Si es falso, debería ser exactamente esta referencia. No la puedo poner absoluta porque quiero que vaya bajando, ¿cierto? Entonces ahí quedaría mi fórmula sí. Ahí quedaría la función sí. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia de esto, chiquillos? Si ustedes se dieron cuenta ya, es que yo hago exactamente lo mismo que acá. ¿Ah? Esto es exactamente lo mismo. Es idéntico, ¿cierto? Pero con la diferencia que yo estoy pensando en a posterior poder actualizar esta tabla de manera mucho más fácil. El día de mañana le digo, oiga, ¿sabe qué? Ya no vamos a pagar 1.500 mínimo, sino que ahora subió a 1.650. Ah, ya, dice la persona. 1.650. Listo. Se actualizó toda la tabla. Todo quedó listo. Todo quedó automatizado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo pude implementar una fórmula que está entrelazada con celdas y no con números dentro de esa fórmula, ¿cierto? Sino que yo la entrelazo con otras referencias, utilizando lo que nosotros sabemos de referencia relativa, absoluta. Profe, Dígame, Valentina. ¿eso siempre va a ir con la referencia absoluta? Va a depender. ¿Tú quieres que cuando yo mueva esto hacia abajo, también se mueva este sueldo máximo hacia abajo? No. En este caso no. Y por eso, en este caso, absoluto. Va a depender. Ah, para que se mueva solo esa parte. Claro, va a depender de qué es lo que tú deseas que se mueva. Ojo con eso, porque cuando tú me preguntas siempre, no, aquí nunca existe el siempre, va a depender de lo que nosotros queramos, ¿cierto? Va a depender de eso. Por lo tanto, en este caso, ¿por qué razón es absoluto esta celda? Porque yo debo entender que voy a copiar esta fórmula hacia abajo. Si no tuviera ese absoluto, se va a mover hacia abajo, me va a igualar a esta celda que no tiene nada, después va a igualar a esta otra, va a igualar a esto, ¿se entiende? No quiero que eso suceda, esa es la razón por la cual la dejo absoluto. Ya, pero ese es el análisis que se supone que de alguna forma ya debemos tener relativamente ya dominado, ¿cierto? Sí, profe. Excelente. Ya, pero esa es la razón. Ya, no siempre, no siempre. Va a depender de qué es lo que nosotros esperamos y queremos. ¿Cómo estamos hasta aquí? Fácil, ¿o no, chiquillo? Estamos cansados. Sí, lo sé, María José. Me falta una cosita más que enseñarles con respecto a la función sí. ¿Prefieren tomarse unos 2 minutitos para lavarse la cara o lo hacemos de inmediato? El tiro. Hagámoslo de inmediato y terminamos al tiro, profe. Ya, correcto. Sí, Vamos eso mismo. a la función sí. Ahora, hasta aquí está bastante fácil. ¿Ya? Hay que razonarlo. Yo les sugiero que puedan ver estas explicaciones nuevamente.
¿Ya? Esa es una gran sugerencia para poder entender lo que estamos haciendo. También yo les dejaré ejercicios para que ustedes los realicen, ¿ya? Acá, lo último que nosotros vamos a ver acá es otro ejemplo de función sí, pero un tanto diferente. Imagínense ustedes que nosotros vendemos huevos. Entonces, tenemos el precio de los huevos extra, 8 euros. Pongo euros para no poner números tan grandes, ¿ya? Suprema, 3 euros. Y superior, 27. Esos son los precios de los huevos, ¿ya? Son números gigantes, la verdad, pero bueno. Ese es el precio que tienen, ¿ya? Entonces yo quiero saber acá el precio dependiendo de la categoría que tenga cada uno. ¿Cómo lo podríamos hacer? Yo podría poner es igual, sí, abro paréntesis y pregunto, ¿cierto? Como ya lo hemos visto, esta categoría es igual a extra, por ejemplo, de acuerdo a lo que ya estábamos viendo, ¿cierto? Era mucho mejor hacerlo con referencias. Entonces pregunto, si esta categoría es igual a extra, si es así, entonces este va a ser el precio. Y si no, ¿y qué hago ahora si no es extra, chiquillo? ¿Qué hago si no es extra? Eso es algo fundamental porque fíjate, si no es extra, hay muchas más opciones en este caso. ¿Sí o no? Aquí entonces nos encontramos en una disyuntiva. Porque hasta aquí ya lo entendemos todo. Preguntamos si la categoría es igual a extra. Si es cierto o si es verdadero, vamos a asumir que es C4 a donde está el 8 euros, ¿cierto? ¿Qué pasa si no es cierto? ¿Qué pasa si es falso? ¿Qué podremos poner ahí? No podríamos ponerle 13 euros porque a lo mejor podría ser otra categoría distinta. ¿Qué es lo que deberíamos hacer ahí? Porque tenemos muchas más alternativas. Arriba, adelante del sí. ¿Cómo? No lo entendí, discúlpame. Adelante del sí poner uno. ¿A poner uno? Es que Adelante. sí, no se podría Sí. poner uno. No podría ser. Una función dentro de una función. Por ahí está un poquito mejor. ¿Ya? Por ahí está un poquito mejor. Fíjense que como tengo más opciones, yo tengo que preguntarle nuevamente a Excel. Hago otra pregunta. Esto es como preguntarle a una persona, oye, ¿tu polera es de color verde? No. Y entonces yo le hago otra pregunta. Entonces, ¿tu polera es de color azul? No. Ah, ¿tu polera es de color rojo? No. Ah, ¿tu polera es de color negro? Sí. Ah, ok. Esto es exactamente lo mismo que yo hago con Excel. Excel no le puedo preguntar, oye, ¿de qué color es tu polera? No, yo tengo que hacer preguntas directas, que la respuesta podría ser sí, un sí o un no, ¿cierto? Dicotómicas. Por lo tanto, si la respuesta es no, en este caso, yo aquí debo realizar otra pregunta. Y entonces hago otro sí. Y hago otra vez la misma, otra pregunta. Si C9 es igual a suprema. Si es cierto, entonces que asuma el valor de 13. Y si no es cierto, ¿qué va a pasar ahí otra vez? Otro sí. Podríamos poner otro sí. Intentemos que si nosotros podríamos asumir lo siguiente, que si no es extra, que no es suprema, obviamente debe ser superior y podríamos decir, y le voy a poner al tiro 27, porque si no es extra, debería ser suprema. Y si no es suprema, debería ser superior, es obvio. No necesito preguntar, sino que lo asumo nomás. A lo mejor, po. De hecho, si dice superior, aparece un 27. Pero fíjense cuando no hay nada ingresado.
el problema que estamos teniendo. O en vez de poner extra, alguien se equivocó y puso extra. ¿Se entiende? O pongo extra, espacio, espacio. También lo toma como 27. ¿Por qué? Porque si no es extra y no es suprema, lo tomo automáticamente que va a tener este valor. Entonces la mejor opción, que es la que ustedes me dijeron, no es asumirlo, sino preguntar otra vez. Preguntar otra vez. Entonces debo preguntar otra vez si C9 es igual, en este caso, a B6. Si es igual a B6, entonces va a asumir el valor de C27, de 27 euros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa si no es? ¿Y qué pasa si no es extra, ni superior, ni suprema? ¿Qué va a pasar? 0. Va a aparecer vacío, ¿no? Yo podría, en este ejemplo, como la función sí me lo permite, podría poner un mensaje para que alguien, no sé, ingrese correctamente, o error, o lo que quiera, da lo mismo, ingrese correctamente, voy a poner, ingrese correctamente la info. ¿Ya? Y lo muevo hacia abajo. ¿Cierto? Entonces, en el momento que diga extra con 2 espacios hacia adelante, no lo va a tomar en cuenta como si fuera extra, suprema, superior. Si yo le borrara esos espacios, ¿cierto? Ahí, sí lo tomaría, ¿cierto? Entonces, extra 8 euros. ¿Ya? Yo podría ir modificando, cambiando, y automáticamente también se va cambiando, ¿cierto? Esta sería la fórmula, esta sería la función. A esto se le llaman, cuando yo pongo un sí dentro de otro sí, a esto se le llaman sí anidados, función sí anidada, ¿ya? Que es el título que tiene acá, ¿ya? Función sí anidada. Es decir, pongo un sí dentro de otro sí porque la verdad que tengo muchas opciones, no son solamente 2 opciones, no es solamente que yo le digo es mayor o no es mayor, o está entre o no. No, aquí hay otras opciones, ¿cierto? Podría ser extra, podría ser suprema, podría ser superior, podría ser, mira, yo podría tener aquí 20 opciones y dentro de esas 20 opciones tendría que hacer una pregunta para cada opción. Pero yo quiero que ustedes comprendan que dentro de la función sí, yo podría multiplicar, podría hacer operaciones, podría igualar con otras celdas, podría hacer un sinfín de cosas que me permitan hacer. Ahora, ¿cuál es la gracia de todo esto? Ojo, yo aquí a lo mejor en ingrese la info correcta, yo a lo mejor puedo poner otra cosa. Entonces pongo aquí, es igual a esta celda. Es un ejemplo. Podría ser, ¿cierto? Entonces aquí yo pongo mensaje de error. Y aquí entonces escribo el mensaje. Voy a tirar esto hacia abajo, ¿ya? Perdón, este. Ahí. Entonces aquí yo escribo. No se me guardó, espérense. Era esa celda. Ahí sí. Ya, entonces aquí yo podría poner el mensaje de error. Por ejemplo, error. O lo modifico, ¿cierto? O podría poner otra cosa. Podría poner digita mejor. Da lo mismo, ¿cierto? Y ese es el mensaje que va a aparecer. Incluso yo podría entonces tener este comando. ¿Ya? Yo podría modificar cualquier cosa. Los precios los podría cambiar. Y ahora no vale 8, sino que vale 10. Y este vale 15. Cambiaron los precios. Los precios de los huevos subieron. Y cambió automáticamente, ¿cierto? Si estos fueran clientes o si tuviera una base de datos en los cuales los clientes compran determinada cantidad de cada producto, se calcularía el total automáticamente simplemente cambiando esto aquí en Excel, ¿cierto?
Por lo tanto, fíjense la utilidad que es utilizar de buena forma la función sí, junto con, obviamente, para poder utilizar la función sí, debemos saber todo lo anterior. Debemos saber la función i, debemos saber la función o, debemos saber exactamente la referencia relativa absoluta, debemos saber absolutamente todo el resto. ¿Ya? Si es que nosotros lo sabemos, lo vamos a utilizar correctamente. ¿Ya? A esto, entonces, nuevamente se le llama función sí anidada. Un sí dentro de otro sí. Consultas, por favor. Parece que no. Entonces la prueba se va a tratar más de función sí. En la prueba va a entrar desde la clase 1 hasta hoy día. De la clase 1 hasta hoy día. Absolutamente todo. ¿Ya? En la... A ver, veamos. Veamos qué encuentro aquí. Espérenme un segundito. Ejercicios, sí, yo les voy a subir aquí entonces unos ejercicios, ya, para que ustedes puedan ahí ejercitar algo. Les los voy a mostrar. Parece que estos son algunos ejercicios, ¿ya? Oh, se salieron, parece, ¿cierto? Ahí sí. Ya, entonces, aquí hay que ver los descuentos apropiados de cada uno, ¿cierto? Aquí abajo hay más ejercicios, ¿cierto? El estado, algunos precios, ¿cierto? Si dice hola, adiós, cosas muy sencillas ya, pero hay algunos otros un poquitito más. Ya, simplemente es para ejercitar, para eso no es para nada más, ¿cierto? Para ejercitar la función sí. Les sugiero lo siguiente, que puedan ver nuevamente esta clase, ¿ya? Que puedan ver nuevamente la clase, que puedan repasar y que puedan entenderlo. Con eso estaríamos excelentes. Gracias, eso sería todo por hoy. Que estén súper bien, ¿ya? Y nos vemos la próxima para la prueba. Chao, profe, nos vemos. Chao, Chao, don profe. Chao, Joaquín. profe, cuídese. profe. Bien. Chao, profe, cuídese. Nos vemos, chao igual, nos vemos. Ya, profe, que esté ¿Quién tenía que quedarse al final de la clase? ¿Quién era? Yo, profe. A mí me había dicho, profe. Oh, no sé quién le había dicho, pero usted tenía problema también. Ya, Matías, ¿por qué tenía que quedarse? Porque le había avisado a mi compañero Diego, no sé si te habrá avisado, que a mí se me había caído el internet. Y fui a buscar el teléfono en mi pieza y avisar el tiro. Porque no me cargaba, literal, actualicé la página. Y me ¿En salió qué ese control mensaje. fue eso? ¿Cuándo le sucedió eso? Me sucedió recién en el control 4. Lo estaba realizando y mientras lo realizaba se cayó. Ya, pero no lo envió al final, ¿o sí? Sí, cuando le dijo a una compañera Ah, sí, pues. Y ahí que ahí cuando lo estaba abrí, disponible para enviarlo, ¿ya? ahí lo envié.
Ya. Y ahí esperé al final de clase para no interrumpir la clase y darle las explicaciones. Sí, de Ya. hecho, no sé si voy a compartir pantalla para que vea los mensajes que le mandé a mi amigo a mi compañera apenas se me cayó el internet. Ya, ahí lo revisaré y nos pondremos en contacto. ¿Ya, don Matías? Sí, ok. Excelente. Señorita Chao, profe, que Krishna, esté bien. ¿está por ahí o no? ¿O lo dejó corriendo nomás?